En una mansión silenciosa, un viejito solitario encontró una nueva razón para sonreír. Una chava inesperada llegó con promesas de cuidado. Entre sospechas, giros locos y una herencia millonaria, todos mostraron su verdadera cara. Al final, un gesto amargo rompió todas las ilusiones y reveló quién en verdad merecía su amor. Antes de ver esta historia que te va a dejar en shock, dale like, comenta y suscríbete para más relatos que llegan al corazón. En una mansión imponente en el barrio más exclusivo de la ciudad, el tiempo parecía arrastrarse para Ernesto Castillo, de 75 años. Los pasillos amplios y las habitaciones lujosas, antes llenas de vida y risas, ahora solo hacían eco de sus pasos lentos. Las paredes revestidas con obras de arte valiosas atestiguaban día tras día la soledad que consumía al viejo patriarca desde que Sofía, su esposa por casi 5 décadas, había partido de este mundo hace 3 años. Ernesto observaba el jardín a través de la ventana de la biblioteca, su refugio particular. Los libros que tanto amaba ya no conseguían llenar el vacío que sentía. Suspiró profundamente mientras sus dedos arrugados acariciaban la foto enmarcada de Sofía sobre el escritorio de caoba. «Sabes, mi amor, nuestros hijos llamaron hoy», murmuró al retrato como si Sofía pudiera escucharlo. Aniversario de la empresa. 50 años. Mandaron apenas mensajes. Ni una visita. Ernesto había construido un imperio en el sector inmobiliario, comenzando desde cero, con determinación y trabajo duro. Sus 5 hijos, Eduardo, Javier, Gabriela, Verónica y Miguel, crecieron en el lujo que el dinero proporcionaba, pero ninguno heredó la humildad y los valores que Ernesto intentó enseñarles. Ahora todos exitosos, administraban diferentes partes del imperio que él había construido, pero raramente cruzaban el portón de la mansión para visitar a su padre. El teléfono sonó, interrumpiendo sus pensamientos. Ernesto contestó con la esperanza de que fuera alguno de sus hijos. «¿Abuelo?» La voz jovial de Daniel, su único nieto, trajo una sonrisa a su rostro. «Daniel, muchacho, qué alegría escuchar tu voz. Voy a visitarte. Llego en media hora, ¿puede ser?» «Claro, hijo. Voy a pedirle a doña Consuelo que prepare ese pan de elote que tanto te gusta». Daniel era hijo de Eduardo, el primogénito de Ernesto, a diferencia de su padre, que solo se interesaba por los negocios y el dinero. El joven de 25 años mantenía una conexión genuina con su abuelo. Era arquitecto y trabajaba en una empresa independiente, negándose a entrar en el negocio familiar. Esto causaba frecuentes conflictos con Eduardo, pero acercaba aún más al abuelo y al nieto. Doña Consuelo, el ama de llaves que trabajaba para la familia desde hacía más de 30 años, sonrió al ver a Ernesto animado con la visita del nieto. Ella conocía bien la dinámica de aquella familia y sufría al presenciar el abandono que el patrón enfrentaba. «El joven Daniel es un ángel en esta casa, ¿verdad, don Ernesto?», comentó mientras preparaba el pan. «Tiene el corazón de doña Sofía». «Lo tiene, Consuelo. Es el único que recuerda que tengo sentimientos». Cuando Daniel llegó, la mansión cobró vida. El joven abrazó a su abuelo con fuerza y le entregó un pequeño paquete. «Para el aniversario de la empresa. 50 años no es para cualquiera, abuelo». Ernesto abrió el paquete con cuidado, revelando una pluma antigua restaurada. «Era de mi bisabuela, ¿recuerdas? Aquella que me mostraste en las fotos antiguas. La encontré en un anticuario y mandé a restaurarla». Los ojos de Ernesto se humedecieron. «¿Cómo te acordaste de eso? Lo mencioné una sola vez. Pongo atención a tus historias, abuelo. Cada detalle». Pasaron la tarde revisando álbumes de fotografías y conversando sobre los años dorados de la empresa. Ernesto compartía historias que nunca contó a sus hijos, quienes siempre estuvieron demasiado ocupados para escuchar. Daniel absorbía cada palabra, fascinado por la trayectoria de su abuelo. «¿Sabías que tu padre nunca quiso saber cómo empecé?», Ernesto comentó sin amargura, solo constatando un hecho. «Cuando intenté mostrarle la primera oficina, en el centro antiguo de la ciudad,
Dijo que prefería conocer los nuevos desarrollos de lujo. Él no sabe lo que se está perdiendo, respondió Daniel sincero. Las mejores historias están en el comienzo del viaje, no en el resultado final. Por la noche, después de la cena, sentados en la terraza que daba al jardín iluminado, Daniel notó que su abuelo parecía cansado. «Abuelo, ¿estás bien?» «Te noto abatido hoy». Ernesto suspiró. «La soledad pesa, hijo. Esta casa es demasiado grande para un hombre solo. ¿Sabes? Cuando tu abuela estaba aquí, teníamos música todas las noches. Ella tocaba piano en aquella sala». Señaló hacia el interior de la casa. «Ahora solo tengo el silencio como compañía». Daniel apretó con firmeza la mano de su abuelo. «¿Por qué no vienes a vivir conmigo? Mi departamento es pequeño, pero...» «No, no», Ernesto interrumpió con una sonrisa amable. «Esta es mi casa llena de recuerdos. Además, no quiero ser una carga para ti». «Nunca serías una carga, abuelo». El celular de Daniel vibró. Era un mensaje de Eduardo, exigiendo su presencia en una reunión familiar a la mañana siguiente. Daniel frunció el ceño. «¿Problemas?», preguntó Ernesto. «Papá quiere una reunión mañana, probablemente para discutir una vez más mi terquedad por no entrar a la empresa. Tu padre nunca entendió que la felicidad no se mide por dinero en el banco», Ernesto comentó mirando las estrellas. «Intenté enseñarles eso, pero fallé como padre». «No digas eso, abuelo. La elección fue de ellos». Antes de despedirse, Daniel prometió volver el fin de semana, y Ernesto sintió que su corazón se calentaba. Era increíble cómo la presencia del nieto iluminaba sus días, y al mismo tiempo hacía más dolorosa su partida, devolviendo la mansión a la oscuridad de la soledad. Al día siguiente, Ernesto decidió caminar por el jardín para ejercitar las piernas. Doña Consuelo lo observaba por la ventana de la cocina, preocupada. A los 75 años, él mantenía una apariencia digna y elegante, pero el ama de llaves notaba las pequeñas señales de fragilidad que comenzaban a aparecer. Fue entonces cuando sucedió. Ernesto tropezó en un desnivel del sendero de piedras y cayó torciéndose el tobillo derecho. El dolor agudo le hizo gemir fuerte. Doña Consuelo corrió a socorrerlo junto con el jardinero. «Don Ernesto, por Dios, voy a llamar a la ambulancia». «No exageres, Consuelo. Solo fue una torcedura». Pero cuando intentó levantarse, el dolor se lo impidió. A regañadientes, permitió que llamaran a la ambulancia. En el hospital, el médico confirmó una torcedura moderada que exigiría reposo y fisioterapia. Ernesto suspiró, contrariado con la idea de quedar inmovilizado. Doña Consuelo llamó inmediatamente a los 5 hijos. Ninguno contestó. Dejó mensajes explicando lo ocurrido, mencionando que el padre estaba en el hospital. Cuando finalmente logró hablar con Verónica, la hija del medio, recibió una respuesta fría. «Estoy en una reunión importante ahora. Consuelo, si no es nada grave, veré a papá cuando tenga un hueco en la agenda». El ama de llaves se tragó la indignación e intentó con Eduardo, quien fue igualmente distante. «Ya te dije que contrataras un enfermero, Consuelo. Llama a mi secretaria, ella resolverá esto». Cuando Daniel supo del accidente, dejó inmediatamente la importante presentación que estaba haciendo y corrió al hospital. Encontró a su abuelo solo en la habitación, mirando por la ventana con semblante abatido. «Abuelo, vine tan pronto como supe. ¿Cómo te sientes?». Los ojos de Ernesto se iluminaron al ver a su nieto. «Ah, hijo, solo fue un susto. Pero ya estoy bien. El médico dijo que puedo ir a casa mañana». Daniel notó la ausencia de sus tíos y de su padre. Nadie más vino. Ernesto desvió la mirada. Deben estar ocupados con sus compromisos importantes. La indignación creció dentro de Daniel. ¿Cómo podían ser tan insensibles? Decidió en ese momento que no dejaría a su abuelo solo durante la recuperación. Pasaría las noches en el hospital y después lo llevaría a casa, asegurándose de que tuviera todos los cuidados necesarios. «Me quedaré contigo esta noche, abuelo». «No es necesario, hijo, tienes trabajo mañana».
El trabajo puede esperar. La familia viene primero, respondió Daniel con firmeza. Durante la noche, mientras Ernesto dormía en la cama del hospital, Daniel observaba el semblante sereno de su abuelo desde la incómoda silla junto a él. Pensaba en cómo aquel hombre fuerte y determinado, que había construido un imperio, ahora parecía tan vulnerable. Y qué injusto era que sus propios hijos no reconocieran su valor. A la mañana siguiente, Daniel recibió una llamada de Eduardo. ¿Dónde estás? Faltaste a la reunión. Estoy en el hospital con el abuelo. Ayer se cayó y se torció el tobillo. Ah, sí, Consuelo me avisó, pero no era necesario perder la reunión por eso. Contraté una enfermera. Papá, ¿de verdad no? ¿Entiendes? Daniel respondió controlando su irritación. No se trata de contratar a alguien. Se trata de estar presente cuando la familia te necesita. Eduardo se quedó en silencio por unos segundos. Tengo una empresa que administrar, Daniel. Tu abuelo entiende eso mejor que nadie. Sí entiende. Él entiende perfectamente lo que significa ser abandonado por sus propios hijos. Daniel colgó frustrado. Cuando se dio vuelta, vio que Ernesto estaba despierto y había escuchado la conversación. No seas tan duro con tu padre, Daniel, dijo Ernesto con voz cansada. Yo también cometí errores. Tal vez le di demasiada importancia al trabajo, cuando ellos eran pequeños. Eso no lo justifica, abuelo. Ellos son adultos ahora, toman sus propias decisiones. Esa tarde, Ernesto recibió el alta. Daniel lo acompañó hasta la mansión, donde doña Consuelo había preparado todo para recibirlo. El médico recomendó reposo absoluto por una semana y sesiones de fisioterapia por al menos un mes. Me quedaré aquí contigo durante estos días, abuelo, anunció Daniel mientras ayudaba a Ernesto a acomodarse en su sillón favorito en 1907, la biblioteca. No puedo aceptar eso, hijo. Tienes tu vida, tu trabajo. Ya organicé todo. Puedo trabajar a distancia y vamos a contratar un fisioterapeuta para que venga todos los días. Ernesto sintió que sus ojos se humedecían, emocionado por el cariño de su nieto. Era innegable el consuelo que la presencia de Daniel traía, llenando momentáneamente el vacío dejado por años de ausencia e indiferencia. Gracias, hijo, dijo, apretando la mano del nieto. Eres una bendición en mi vida. Esa misma noche, Daniel comenzó a buscar profesionales de fisioterapia. Necesitaba a alguien competente y confiable para cuidar de su abuelo. Entre los currículums que analizaba, uno llamó su atención. Alejandra Guzmán, 19 años, recién graduada, con especialización en fisioterapia geriátrica. A pesar de su corta edad, tenía excelentes recomendaciones. Decidió programar una entrevista para el día siguiente. Poco sabía él que aquella decisión cambiaría completamente el rumbo de sus vidas. La llegada de Alejandra a la mansión de los Castillos sería apenas el comienzo de una trama que revelaría verdades dolorosas y pondría a prueba los lazos familiares como nunca antes. A la mañana siguiente, Daniel preparaba el café mientras Ernesto hojeaba el periódico en la terraza. Una brisa fresca entraba por las ventanas abiertas de la mansión, trayendo consigo el perfume de las rosas que Sofía había plantado años atrás. El celular de Daniel sonó, anunciando que Alejandra Guzmán, la fisioterapeuta seleccionada para la entrevista, había llegado a la entrada principal. «Déjala pasar, Roberto», instruyó Daniel al guardia por el interfono. Minutos después sonó el timbre. Doña Consuelo fue a atender y condujo a la joven hasta la terraza donde Daniel y Ernesto conversaban. Alejandra Guzmán apareció en la puerta con postura confiada, vistiendo pantalones formales y una blusa discreta. Su cabello castaño estaba recogido en un moño simple y sus ojos verdes transmitían una vivacidad sorprendente. A pesar de su apariencia joven, había en ella una presencia que no pasó desapercibida. «Buenos días, señor Castillo, señor Daniel», saludó ella con voz clara y firme. «Soy Alejandra Guzmán. Agradezco la oportunidad de la entrevista». Ernesto observó a la recién llegada con curiosidad. Había algo en su postura que le recordaba a Sofía en su juventud.
esa misma determinación en la mirada, esa seguridad tranquila. «Siéntese, por favor», invitó Ernesto, indicando la silla cercana. Daniel inició la entrevista preguntando sobre su formación y experiencia. Alejandra, a pesar de ser joven, hablaba con propiedad sobre técnicas de rehabilitación y demostraba conocimiento específico en fisioterapia para ancianos. «Me gradué hace poco tiempo, pero hice prácticas en 2 clínicas especializadas en pacientes de la tercera edad», explicó ella manteniendo contacto visual con los 2 hombres. «Creo que la fisioterapia va más allá de la recuperación física. Es también una forma de devolver autonomía y dignidad a las personas». Ernesto se inclinó hacia adelante, interesado. «¿Y por qué eligió trabajar específicamente con ancianos, Srita? Guzmán, una joven como usted podría preferir áreas más dinámicas». Alejandra sonrió revelando un hoyuelo discreto en la mejilla izquierda. «Crecí con mis abuelos. Mis padres trabajaban mucho y fueron ellos quienes me criaron en la práctica. Cuando mi abuelo tuvo un derrame cerebral, yo tenía 14 años. Vi cómo la fisioterapia lo ayudó a recuperar movimientos y principalmente las ganas de vivir. Decidí allí que era eso lo que quería hacer». Ernesto asintió, visiblemente conmovido por la respuesta. Daniel percibió el interés de su abuelo y continuó con algunas preguntas técnicas sobre la torcedura en el tobillo. Con cada respuesta, Alejandra demostraba no solo conocimiento, sino también sensibilidad. «Me gustaría hacer una evaluación inicial, si usted me lo permite», le dijo a Ernesto, quien asintió de inmediato. «Con movimientos delicados, pero seguros». Alejandra examinó el tobillo hinchado, haciendo preguntas sobre la intensidad del dolor y los movimientos que causaban molestia. Ernesto, normalmente reservado con extraños, respondió con sorprendente apertura. «Usted va a necesitar sesiones diarias al principio», concluyó ella después de la evaluación. «Podemos comenzar con ejercicios suaves y compresas frías para reducir la hinchazón. Con disciplina, creo que en 3 semanas usted estará caminando sin dificultades». «3 semanas». Ernesto frunció el ceño. El médico habló de 1 mes o más. Alejandra sonrió nuevamente, confiada. «Si seguimos correctamente el tratamiento y usted es un buen paciente, estoy segura de que podemos reducir ese tiempo». Había algo en la certeza con que hablaba que inspiraba confianza. Daniel y Ernesto intercambiaron miradas y el nieto entendió que su abuelo había aprobado a la joven fisioterapeuta. «¿Cuándo puede comenzar?», preguntó Daniel. «Hoy mismo, si prefieren. Traje mi material básico». La decisión se tomó allí mismo. Alejandra comenzaría las sesiones esa tarde, asistiendo diariamente a la mansión por 2 horas. El valor del tratamiento fue acordado, y Daniel notó que ella no intentó inflar los precios al percibir el lujo de la residencia. Otro punto, a su favor. Después de la primera sesión, Ernesto parecía animado como hacía mucho, Daniel no lo veía. Durante la cena, mencionó varias veces el profesionalismo de la muchacha, como ya la llamaba. «Tiene manos benditas», comentó al experimentar algún alivio en el dolor. «Y sabe conversar. No se queda en silencio incómodo como aquella enfermera que tu padre quería contratar». Daniel sonrió, satisfecho con la elección. En los días que siguieron, Alejandra conquistó no solo la confianza de Ernesto, sino también la de doña Consuelo, siempre desconfiada de extraños que se acercaban al patrón. La joven fisioterapeuta traía una energía renovada a la mansión, siempre llegando con una sonrisa e historias interesantes para compartir durante las sesiones. Una semana después, Daniel tuvo que regresar a la oficina para una reunión que no podía postergar. Dejó a su abuelo bajo los cuidados de doña Consuelo y Alejandra, que ya conocía bien la rutina de la casa. Ese día, al regresar, encontró a Ernesto en la biblioteca, riendo de algo que Alejandra acababa de contar. Lo que sorprendió a Daniel fue darse cuenta de que la sesión de fisioterapia había terminado hacía más de 1 hora, según el reloj en la pared. «¡Ah, Daniel!», exclamó Ernesto al verlo.
Alejandra me estaba contando sobre un paciente que insistía en hacer los ejercicios vestido con traje y corbata. ¡Hilarante! Alejandra sonrió un poco avergonzada. Disculpe por haberme extendido más allá del horario, señor Daniel. El tiempo pasó sin que nos diéramos cuenta. No hay problema, respondió Daniel, analizando la escena con curiosidad. Lo importante es que mi abuelo se esté divirtiendo. Aquella no fue la única vez que Alejandra se quedó más allá del horario contratado. Con el paso de las semanas, se volvió común encontrarla conversando con Ernesto en la biblioteca o en el jardín, mucho después de terminadas las sesiones. Ella demostraba genuino interés por las historias que Ernesto contaba sobre los inicios de su imperio inmobiliario, haciendo preguntas pertinentes y realmente escuchando las respuestas. ¿Sabes, Daniel? Alejandra sugirió que escriba un libro, comentó Ernesto cierta tarde, mientras el nieto lo ayudaba con algunos documentos. Memorias de un constructor, algo así. Es una gran idea, abuelo. Tienes historias increíbles para compartir. Ella dijo que puedo dictar y ella me ayuda a anotar, ya que mi artritis dificulta escribir por mucho tiempo. Daniel notó el brillo en los ojos de su abuelo al hablar de la fisioterapeuta. Era evidente que Alejandra se había convertido en algo más que una profesional de la salud para Ernesto. Era ahora una amiga, alguien que traía luz a sus días solitarios. Al inicio de la tercera semana de tratamiento, Alejandra llegó a la mansión con un regalo, un álbum artesanal para que Ernesto comenzara a organizar fotos y recortes para sus memorias. Pensé que sería un buen comienzo para su libro, explicó ella, mientras Ernesto admiraba el regalo con ojos húmedos. ¡Qué amabilidad, muchacha! ¿Hace cuánto tiempo que nadie me da un regalo sin que sea en fechas conmemorativas? Daniel observaba la escena con sentimientos contradictorios. Por un lado, se alegraba al ver a su abuelo tan animado. Por otro, algo en la creciente cercanía entre Ernesto y Alejandra lo dejaba intrigado. No lograba definir si era preocupación genuina o un celo involuntario del espacio que la joven conquistaba en la vida de su abuelo. Una tarde, cuando Daniel volvía del trabajo más temprano, sorprendió una conversación entre Ernesto y Alejandra en el jardín. Estaban sentados en el banco bajo el árbol de guayaba, y Ernesto sostenía las manos de la joven entre las suyas, con una mirada que Daniel no podía descifrar. «Trajiste color a mis días, Alejandra», decía Ernesto con voz quebrada. «No sé cómo agradecerte. No tiene que agradecer, don Ernesto. Su compañía es un regalo para mí también». Daniel retrocedió silenciosamente, sin hacerse notar. Aquella escena lo perturbó más de lo que le gustaría admitir. La preocupación por su abuelo comenzaba a tomar una forma más concreta. ¿Sería posible que Alejandra estuviera manipulando los sentimientos de un hombre vulnerable y solitario? Esa noche, durante la cena, Daniel notó que Ernesto parecía distraído, con una sonrisa constante en los labios. Cuando doña Consuelo salió de la sala para buscar el postre, decidió abordar el tema con cautela. «Abuelo, ¿te ves feliz hoy?» Ernesto miró a su nieto con ojos brillantes. «Alejandra me invitó a cenar en su casa este fin de semana. Dijo que quiere presentarme a sus padres». Daniel sintió una opresión en el pecho. «¿Cenar? ¿En su casa?» «Sí». Dijo que les contó a sus padres sobre mí, sobre mis historias, y quedaron curiosos por conocerme. Daniel respiró hondo, eligiendo cuidadosamente sus palabras. «Abuelo, ¿no te parece extraña esa invitación? Quiero decir, ella es tu fisioterapeuta». La sonrisa de Ernesto desapareció, sustituida por una expresión de recepción. «Extraño. ¿Por qué sería extraño que una amiga invite a otra persona a cenar?» Su voz adquirió una firmeza inesperada. «¿Crees que nadie puede realmente disfrutar de mi compañía sin segundas intenciones?» «No es eso lo que quise decir, abuelo. Solo estoy preocupado». «¿Preocupado por qué? ¿Por el viejo tonto que puede estar siendo engañado?» Ernesto colocó la servilleta sobre la mesa con un movimiento brusco. «Ya viví lo suficiente para saber cuándo alguien es sincero, Daniel». La cena terminó en un silencio incómodo. Era la primera vez que Ernesto y Daniel tenían un desacuerdo, y ambos se sintieron incómodos con la situación. Más tarde, Daniel intentó disculparse, pero su abuelo ya se había retirado a su habitación,
algo inusual para alguien que solía quedarse en la biblioteca hasta tarde. Al día siguiente, cuando Alejandra llegó para la sesión, Daniel pidió hablar con ella en privado en el despacho. La joven lo siguió manteniendo la misma postura profesional de siempre. ¿Ocurrió algo, señor Daniel? Alejandra, seré directo, comenzó él, indicando una silla para que ella se sentara. Estoy preocupado por la naturaleza de su relación con mi abuelo. Ella parpadeó varias veces, aparentemente sorprendida. No entiendo. ¿Hay algún problema con el tratamiento? No es sobre el tratamiento. Es sobre el tiempo que pasa aquí más allá de las sesiones, los regalos y ahora esta invitación a cenar. Alejandra enderezó su postura y sus ojos verdes se volvieron más intensos. Señor Daniel, tengo inmenso respeto por su abuelo. Es un hombre extraordinario que ha compartido conmigo historias fascinantes. Si sobrepasé algún límite profesional, pido disculpas, pero mi admiración por él es genuina. Entiendo que pueda parecerle así, pero necesito proteger a mi abuelo. Está en un momento vulnerable, solitario. Y eso lo hace incapaz ya de formar nuevos lazos de amistad. Interrumpió ella con voz calma pero firme. Su abuelo no es un niño, señor Daniel. Tiene derecho a elegir con quién quiere compartir su tiempo. Daniel se pasó la mano por el cabello, frustrado. Usted tiene 19 años, Alejandra. Mi abuelo tiene 75. ¿Qué pueden tener en común personas con esa diferencia de edad? Ella sonrió de manera triste. Las almas no tienen edad, señor Daniel, y a veces encontramos más comprensión y conexión en personas que no comparten nuestra generación. Su abuelo me enseña sobre resiliencia, sobre construir algo de la nada. Eso no tiene precio para mí. El argumento de ella lo tomó desprevenido. Había una sinceridad en sus palabras que hacía que Daniel cuestionara sus propios juicios. ¿Sería posible que estuviera siendo injusto? Solo no quiero verlo lastimado, admitió finalmente. Ya ha sufrido abandono suficiente. La expresión de Alejandra se suavizó. En eso estamos totalmente de acuerdo. Su abuelo merece todo el cariño y respeto del mundo, y es exactamente eso lo que le ofrezco. Amistad sincera. Daniel asintió, aún no completamente convencido, pero dispuesto a dar el beneficio de la duda. La conversación terminó cordialmente, y Alejandra siguió para la sesión con Ernesto, que esperaba en la sala de estar. Lo que Daniel no esperaba era que, esa misma noche, recibiría una llamada de Eduardo, su padre. Daniel, necesito hablar contigo sobre una situación alarmante. La voz de Eduardo sonaba preocupada, algo raro. Me enteré de que hay una joven fisioterapeuta prácticamente viviendo en la casa de tu abuelo. ¿Es verdad? Daniel frunció el ceño. ¿Cómo se había enterado su padre sobre Alejandra? Ella no está viviendo aquí, papá. Viene diariamente para las sesiones de fisioterapia del abuelo. No es lo que me contaron. Roberto, el guardia, dijo que ella se queda horas más allá del horario de trabajo, cena con ustedes, y ahora invitó a tu abuelo a ir a su casa. Daniel sintió una punzada de irritación. Así que el guardia estaba reportando a los hijos de Ernesto lo que ocurría en la mansión. El abuelo es un adulto responsable. Si quiere tener amigos, ¿cuál es el problema? El problema, Daniel, es obvio. La voz de Eduardo se elevó. Una chica de 19 años no se acerca a un hombre de 75 años por amistad. Él es ingenuo, no está viendo las intenciones de ella. ¿Qué intenciones, papá? Pues por favor. Dinero, claro. Tu abuelo es un hombre rico y solitario, presa fácil para oportunistas. La conversación se extendió por 20 minutos más, con Eduardo insistiendo en que Daniel debería abrir los ojos y proteger el patrimonio de la familia. Al final, prometió hablar con sus hermanos sobre la situación. Al colgar, Daniel se sentía dividido. Las preocupaciones de su padre hacían eco de sus propias dudas iniciales sobre Alejandra. Pero después de conocerla mejor y ver el cambio positivo que había provocado en Ernesto, no podía creer que todo fuera apenas un plan elaborado para obtener dinero. El sábado, día de la cena en casa de Alejandra, Ernesto estaba nervioso como un adolescente en su primera cita. Pidió ayuda a Daniel para elegir una ropa adecuada
e incluso para comprar flores para la madre de la joven. ¿Crees que los tulipanes son apropiados? Sofía siempre prefirió rosas, pero no quiero parecer demasiado formal. Preguntaba, mientras Daniel lo ayudaba a ponerse el saco. Los tulipanes son perfectos, abuelo, respondió Daniel conmovido por el entusiasmo de su abuelo. Había decidido dar un voto de confianza a Alejandra y apoyar aquella amistad inusual, a pesar de las advertencias de su padre. Cuando el taxi llegó para buscar a Ernesto, Daniel lo acompañó hasta la puerta. «Diviértete, abuelo. Llámame si necesitas cualquier cosa». Ernesto abrazó a su nieto con fuerza. «Gracias por entender, hijo. No te imaginas lo importante que es tener a alguien que cree que todavía puedo tener una vida más allá de estas paredes». Viendo el taxi alejarse, Daniel sintió una mezcla de esperanza y aprensión. Algo le decía que aquella cena marcaría el inicio de una nueva fase en la vida de Ernesto Castillo, para bien o para mal. La cena en casa de Alejandra transformó a Ernesto. Regresó a la mansión esa noche con un brillo en los ojos que Daniel no había visto en años. Durante el desayuno del día siguiente, Ernesto describió entusiasmado el pequeño departamento de la familia Guzmán en el barrio de clase media, la comida sencilla pero deliciosa, preparada por la madre de Alejandra, y la conversación agradable con el padre de ella, un profesor de historia jubilado. «Son personas auténticas, Daniel», comentó Ernesto mientras saboreaba el café preparado por doña Consuelo. «El señor Carlos tiene un conocimiento impresionante sobre la historia de nuestra ciudad. Conversamos por horas sobre cómo el centro se transformó en las últimas décadas». Daniel escuchaba atentamente, notando cómo su abuelo parecía rejuvenecido. La torcedura en el tobillo ya estaba prácticamente curada, pero nadie mencionaba el fin de las sesiones de fisioterapia. «Y su madre, doña Marta, me mostró álbumes de cuando Alejandra era niña», continuó Ernesto con una sonrisa. «Ella siempre quiso ser fisioterapeuta, ¿sabías? Desde pequeña jugaba a curar sus muñecas». En las semanas siguientes, una nueva rutina se estableció en la mansión Castillo. Alejandra continuaba viniendo diariamente, ahora más como una visita, que como fisioterapeuta. Ella y Ernesto pasaban horas en la biblioteca, trabajando en el proyecto del libro de memorias, o caminando por el jardín, mientras conversaban sobre arquitectura, historia y planes para el futuro. Un domingo soleado, Ernesto sorprendió a todos al anunciar durante el almuerzo: «Invité a Alejandra a vivir aquí». Daniel se atragantó con el vino, mientras doña Consuelo dejaba caer la bandeja que sostenía. «¿Vivir aquí, abuelo?», preguntó Daniel, tan pronto como recuperó el aliento. «Sí, esta casa es demasiado grande para un viejo solitario», respondió Ernesto con naturalidad. «Ella está teniendo dificultades para pagar el alquiler de un consultorio propio, y le ofrecí el antiguo despacho de tu abuela para que atienda a sus pacientes. A cambio, tendrá una habitación en el piso de arriba». La noticia tomó a Daniel completamente desprevenido. La cercanía entre Ernesto y Alejandra había crecido, pero de ahí a invitarla a vivir en la mansión parecía un salto demasiado grande. «Abuelo, ¿no crees que estás precipitando las cosas?». Ernesto miró a Benoit, su nieto, con una expresión serena, pero decidida. «Precipitando. Daniel, por primera vez en 3 años, no me siento solo. Alejandra trae vida a esta casa. ¿Por qué no compartir este espacio que sobra con alguien que aprecia mi compañía? ¿Qué piensan sus padres de esto?». Se preocuparon, claro, es natural, pero después de que conversamos, entendieron que sería una oportunidad para que ella comenzara su carrera con más tranquilidad. Daniel respiró hondo, tratando de organizar sus pensamientos. Antes de que pudiera argumentar más, Ernesto añadió: «Ella se mudará el próximo fin de semana. Me gustaría que la ayudaras a sentirse en casa». El tono no dejaba margen para discusión. Ernesto había tomado su decisión. Esa noche, Daniel no logró dormir, dando vueltas en la cama con 1000 pensamientos contradictorios. Parte de él quería creer en la amistad genuina entre Alejandra y su abuelo, pero no podía ignorar la voz de su padre resonando en su cabeza. «Ella está interesada en el dinero».
A la mañana siguiente, Daniel decidió hablar con Eduardo. Se encontraron en una cafetería discreta en el centro de la ciudad. ¿Ella va a qué?, exclamó Eduardo, atrayendo miradas curiosas de las mesas vecinas. Vivir en la mansión. Daniel, esto es inadmisible. ¿Cómo lo permitiste? Yo no permití nada, papá. El abuelo es un hombre adulto, dueño de sus decisiones. La casa es suya. Eduardo ajustó su corbata cara, visiblemente agitado. ¿No entiendes? Esta chica está jugando un juego. Primero, se acerca como profesional, después se vuelve amiga, ahora va a vivir allí. El siguiente paso es obvio. ¿Cuál sería? Una relación romántica. Eduardo bajó la voz inclinándose sobre la mesa. Y después, un testamento alterado, una herencia desviada. Ya vi esta película antes. Daniel frunció el ceño. Papá, no creo que sea eso. Ella parece realmente apreciar al abuelo, su compañía. Claro que lo parece. Así es como actúan estos estafadores. Eduardo tomó un sorbo de su café expreso, pensativo. Voy a hablar con mis hermanos. Necesitamos intervenir antes de que sea demasiado tarde. La reunión de los hijos. De Ernesto ocurrió 2 días después en la sala de conferencias de la empresa. Los 5 estaban presentes. Eduardo, el mayor y CEO del grupo. Javier, responsable del área financiera. Gabriela, que dirigía el marketing. Verónica, encargada del sector jurídico. Y Miguel, el menor, que gestionaba las operaciones internacionales. Daniel fue invitado, pero se sentía fuera de lugar entre sus tíos y su padre, todos vestidos formalmente y con expresiones graves como si estuvieran a punto de discutir una crisis empresarial, lo que, desde su punto de vista, era exactamente el caso. «Necesitamos tomar una actitud drástica», declaró Verónica después de que Eduardo explicó la situación. «Podemos solicitar una evaluación psicológica de papá, alegar que no está en plena capacidad mental». «Eso sería demasiado extremo», objetó Javier. «No quiero indisponerme con él. Al final, legalmente todavía es el mayor accionista». «Entonces, ¿qué sugieren?», preguntó Gabriela, tamborileando sus uñas perfectamente manicuradas en la mesa. «¿Dejar que esa oportunista se apodere de todo lo que construimos?» Daniel observaba la discusión con creciente incomodidad. Ninguno de ellos parecía genuinamente preocupado por el bienestar emocional de Ernesto, solo por el patrimonio. «¿Y si habláramos con él?», sugirió Miguel, siempre el más conciliador. «Explicar nuestras preocupaciones de forma respetuosa». Eduardo negó con la cabeza. «Ya lo intenté. Está completamente encantado por ella. No escucha razones. Creo que todos están exagerando», se manifestó finalmente Daniel. «Alejandra puede realmente estar solo buscando un lugar para vivir e iniciar su consultorio. No todo gira en torno al dinero del abuelo». 5 pares de ojos se volvieron hacia él con expresiones que variaban de la incredulidad a la irritación. «Daniel, tu ingenuidad es casi conmovedora», comentó Verónica con desdén. «El patrimonio de papá está valuado en más de 15 millones, sin contar los inmuebles y acciones. ¿De verdad crees que una chica de 19 años no haría cualquier cosa por una parte de ese pastel?» La discusión se extendió por 1 hora más, sin que llegaran a un consenso sobre cómo actuar. Al final, decidieron que cada uno intentaría, a su manera, hablar con Ernesto y expresar sus preocupaciones. Daniel salió de la reunión con un peso en el pecho, dividido entre la lealtad a su abuelo y las dudas que la familia había reforzado. El día de la mudanza de Alejandra, solo Daniel estaba presente para ayudar. Ernesto había insistido en que su nieto participara, ignorando el malestar evidente entre los dos desde la reunión familiar. Alejandra llegó con pocas maletas y cajas. Todas sus pertenencias cabían en un pequeño auto rentado. «No tengo muchas cosas», explicó ella con una sonrisa tímida al ver a Daniel observando la pequeña cantidad de pertenencias. «Siempre fui minimalista». La habitación designada para ella quedaba en el 2º piso, con vista al jardín. Era un cuarto espacioso que había pertenecido a Gabriela cuando era más joven, decorado con muebles elegantes y una cama king size que hacía que el pequeño cuerpo de Alejandra
pareciera aún más delicado cuando ella se sentó en el borde del colchón. «Es demasiado hermoso», murmuró ella pasando la mano por el edredón de seda. Don Ernesto fue muy generoso. Daniel colocó la última caja en el suelo y observó a Alejandra mirando alrededor, maravillada. Era difícil creer que aquella joven con ojos brillantes y modales sencillos estuviera tramando un golpe sofisticado. «Alejandra», comenzó él eligiendo cuidadosamente las palabras. «Mi abuelo está muy feliz con su presencia aquí». «Yo también estoy feliz de estar aquí», respondió ella sincera. «Su abuelo es una persona extraordinaria. Sabe, cuando comencé las sesiones, nunca imaginé que encontraría un amigo tan especial». Hubo un momento de silencio antes de que Daniel continuara. «Solo quiero asegurarme de que las intenciones están claras para todos». La sonrisa de Alejandra desapareció. «¿Qué quiere decir exactamente?» «Mi abuelo puede parecer fuerte, pero está emocionalmente vulnerable. La soledad de los últimos años». Daniel no completó la frase, pero su expresión lo decía todo. Alejandra se levantó, mirándolo directamente. «Señor Daniel, entiendo su preocupación, de verdad, pero no estoy aquí para aprovecharme de don Ernesto. Estoy aquí porque encontré a alguien que cree en mi potencial profesional y me ofreció una oportunidad que no podría rechazar». Ella parecía sincera, pero Daniel había aprendido que las apariencias podían engañar. Antes de que pudieran profundizar en la conversación, Ernesto apareció en la puerta de la habitación, ansioso por mostrarle a Alejandra el espacio que había renovado para convertirse en su consultorio. «Ven, querida, mandé instalar esos equipos que mencionaste. Espero que sea de tu agrado». Ernesto tomó a Alejandra de la mano, conduciéndola fuera de la habitación con el entusiasmo de un niño en Navidad. Daniel lo siguió, observando la interacción con una mezcla de esperanza y aprensión. La sonrisa genuina de su abuelo lo hacía querer creer que todo saldría bien, pero una sombra de duda persistía. Esa noche, durante la cena, Daniel notó cómo Alejandra encajaba naturalmente en la dinámica de la casa. Conversaba con doña Consuelo sobre recetas, escuchaba atentamente las historias de Ernesto y hacía preguntas perspicaces. Parecía realmente pertenecer a aquel lugar, como si el destino hubiera llenado un espacio vacío que nadie había percibido antes. Tal vez, pensó Daniel, mientras observaba a su abuelo reír de algo que Alejandra había dicho, tal vez todos estuvieran equivocados sobre ella. Las semanas se transformaron en meses y Alejandra se volvió parte integral de la rutina en la mansión Castillo. Su consultorio de fisioterapia en la planta baja empezó a atraer pacientes, principalmente ancianos del barrio que apreciaban el ambiente acogedor y los precios accesibles que ella ofrecía. Ernesto frecuentemente se jactaba ante los visitantes del talento extraordinario de la joven fisioterapeuta. En una tarde soleada de domingo, 4 meses después de la mudanza de Alejandra, la mansión recibió una visita inesperada. Eduardo apareció sin avisar, acompañado de Gabriela y Javier. Daniel, que había pasado la mañana ayudando a su abuelo con la organización de los documentos para el libro de memorias, percibió inmediatamente que algo estaba mal por la expresión determinada en los rostros de sus familiares. «Padre», Eduardo saludó a Ernesto formalmente, apenas disimulando la tensión en su voz. «Necesitamos hablar. En familia». Ernesto, sentado en su sillón preferido en la biblioteca, levantó los ojos de los papeles que analizaba. «Qué sorpresa agradable», respondió con ironía sutil. «Después de casi medio año, mis hijos recuerdan que tienen un padre». Gabriela se adelantó besando la mejilla de su padre con afecto calculado. «Papá, siempre hemos estado ocupados con la empresa que tú construiste. Sabes cómo son los negocios». Ernesto asintió sin responder. Después de los saludos tensos, todos se acomodaron en los sofás y sillones de la biblioteca. Daniel permaneció al lado de su abuelo, observando la escena con aprensión. «¿Dónde está tu inquilina?», preguntó Javier mirando alrededor como si esperara encontrar a Alejandra escondida detrás de los estantes. «Alejandra fue a visitar a sus padres», respondió Ernesto. «Es domingo, día de almuerzo en familia, para quien valora esos momentos.
La indirecta no pasó desapercibida. Eduardo carraspeó asumiendo el liderazgo de la conversación como siempre hacía. «Padre, vinimos porque estamos preocupados. Todos nosotros. ¿Preocupados por qué exactamente?» «Por ti», intervino Gabriela, «por las decisiones que has tomado últimamente». Ernesto rió, un sonido breve y sin humor. «Decisiones como dar un techo a una joven talentosa que me trata con más respeto y atención en 4 meses de lo que mis propios hijos en los últimos 3 años». El clima se volvió aún más tenso. Javier, siempre el más directo, fue al punto. «Padre, sabemos que te has acercado bastante a esta muchacha, Alejandra. Eduardo nos contó que han estado saliendo juntos, cenas, paseos, y eso es problema de ustedes porque tememos que ella se esté aprovechando de tu buena fe», completó Gabriela, inclinándose hacia adelante. «Papá, ella tiene 19 años. ¿Qué quiere una muchacha de esa edad con un hombre de 75 sino dinero? ¿Es eso?». Ernesto interrumpió, su voz adquiriendo una dureza rara. «¿Ustedes creen que soy tan tonto que no puedo distinguir interés genuino de oportunismo?». Eduardo levantó las manos en un gesto apaciguador. «Padre, no es eso. Solo queremos protegerte». «¿Protegerme?». Ernesto se enderezó en el sillón, los ojos brillando de indignación. «¿Dónde estaba esa protección cuando pasé la última Navidad solo? ¿O cuando tuve aquella caída y estuve en el hospital? Sin una sola visita de ustedes». Un silencio incómodo se apoderó de la biblioteca. Daniel observaba la escena con un nudo en la garganta, dividido entre la lealtad a su abuelo y la comprensión parcial de las preocupaciones de la familia. «¿Qué es lo que realmente quieren?», preguntó finalmente Ernesto. «Sean honestos, al menos por una vez». Javier y Gabriela intercambiaron miradas. Fue Eduardo quien tomó la palabra. «Queremos que reconsideres la presencia de esa muchacha en tu casa. No es apropiado, no es seguro. Ella puede estar manipulando tus sentimientos para conseguir acceso a tu patrimonio». Ernesto observó a los 3 hijos por un largo momento. Después, con una calma sorprendente, declaró: «Estoy saliendo con Alejandra». La bomba fue lanzada. Gabriela dejó escapar un sonido estrangulado, mientras Javier abrió mucho los ojos. Eduardo palideció visiblemente. «¿Qué?», exclamó levantándose. «Padre, esto es absurdo. Ella podría ser tu nieta, y ustedes podrían ser hijos presentes, pero no lo son», replicó Ernesto con frialdad. «La diferencia es que Alejandra me hace feliz. Ella me escucha, se preocupa por mí, me hace sentir que todavía tengo valor». Daniel, que hasta ese momento había permanecido en silencio, se sentía tan impactado como sus tíos. Su abuelo nunca había mencionado una relación romántica con Alejandra, solo una amistad cercana. «Abuelo», comenzó inseguro. «Yo no sabía». Ernesto suavizó su expresión al mirar a su nieto. «Comenzó naturalmente, Daniel. No quería comentarlo hasta estar seguro de mis propios sentimientos. Con la edad, aprendemos a no confundir gratitud con amor, pero lo que siento por Alejandra es genuino». Gabriela se levantó, caminando de un lado a otro. «Esto es un absurdo completo. Papá, ella obviamente te está manipulando. ¿Qué podría querer una chica de 19 años con un hombre de tu edad aparte de tu dinero?». Ernesto sonrió tristemente. «Es tan difícil creer que alguien pueda quererme por lo que soy, no por lo que tengo. En este caso, sí». Eduardo golpeó el puño en la mesa lateral. «Padre, abre los ojos. Esto es claramente un golpe a tu fortuna». La discusión continuó por casi una hora. Los 3 hijos alternaban entre súplicas emocionales y argumentos racionales, intentando convencer a Ernesto de que estaba siendo engañado. Daniel se mantuvo principalmente en silencio, procesando la revelación y observando la determinación inquebrantable de su abuelo. Cuando finalmente se cansaron de argumentar, Eduardo lanzó el ultimátum: «Si insistes en esta locura, tendremos que tomar medidas legales. Podemos pedir una evaluación de capacidad mental y...». No completó la frase. La mirada que Ernesto le dirigió contenía tanta decepción y dolor que las palabras murieron en su boca. «Salgan de mi casa», dijo Ernesto en voz baja pero firme. «Todos ustedes».
Ahora. Padre, solo estamos tratando de... Ahora. La voz de Ernesto retumbó por la biblioteca, haciendo que los libros parecieran vibrar en los estantes. Avergonzados e irritados, los tres hijos se retiraron, no sin antes Eduardo lanzar a Daniel una mirada que claramente decía: «Habla con él, hazlo entrar en razón». Cuando la puerta principal se cerró, Ernesto se desplomó en el sillón, repentinamente pareciendo mucho más viejo y cansado. Daniel se acercó, inseguro sobre qué decir. «Abuelo, ¿estás bien?» Ernesto se pasó la mano por el rostro, en un gesto de agotamiento. «Nunca entenderán, Daniel. Nunca. Esta historia del noviazgo, ¿es verdad?» El anciano sonrió levemente. «Sí y no. Alejandra y yo tenemos una conexión especial. Ella me trata con un cariño que va más allá de una simple amistad, pero no es nada de lo que ellos piensan». Daniel se sentó en el brazo del sillón, poniendo su mano en el hombro de su abuelo. «¿Por qué dijiste aquello entonces?» «Para provocarlos, lo admito. Quería ver hasta dónde llega su obsesión por mi dinero». Ernesto miró a su nieto con ojos cansados. «¿Y tú, Daniel? ¿También crees que estoy siendo un viejo tonto?» Daniel dudó. Tenía sus dudas sobre Alejandra, pero había visto cuánto había hecho feliz a su abuelo en los últimos meses. «Creo que mereces ser feliz, abuelo, sea con quien sea». Esa noche, cuando Alejandra regresó de la comida con su familia, encontró a Ernesto en la terraza, contemplando el jardín iluminado por la luz de la luna. Se sentó a su lado en silencio por algunos minutos antes de preguntar: «¿Ocurrió algo hoy?» Doña Consuelo parecía agitada cuando llegué. Ernesto relató brevemente la visita de sus hijos, omitiendo la parte en que anunció una supuesta relación entre ellos. Alejandra escuchó atentamente, su rostro expresando indignación creciente. «Ellos realmente piensan que estoy aquí por su dinero, ¿verdad?», concluyó ella cuando Ernesto terminó. «¡Qué ironía!». «¿Por qué?». Ella se vaciló como si eligiera cuidadosamente las palabras. «Porque el dinero es lo último que me importa. Siempre viví con poco y fui feliz. Lo que encontré aquí, su amistad, sus historias, el respeto mutuo, eso no tiene precio». Ernesto sonrió, conmovido por la sinceridad que percibía en las palabras de ella. Se quedaron en silencio por algún tiempo, hasta que Alejandra habló nuevamente, su voz más baja y vacilante. «Don Ernesto, hay algo que necesito decirle, algo importante». El corazón de Ernesto se aceleró. ¿Sería una confesión? ¿Habría interpretado mal las intenciones de ella todo este tiempo? «¿Qué pasa, querida? Puedes contarme cualquier cosa». Alejandra respiró profundo, como quien toma valor. «Es sobre el testamento y sobre su seguro de vida». Las palabras cayeron como piedras en el ambiente tranquilo. Ernesto sintió una opresión en el pecho. ¿Sus hijos tendrían razón, después de todo? ¿Qué hay con ellos? «Me gustaría». Alejandra vaciló nuevamente, mirando sus propias manos. «Me gustaría ser incluida en ellos». Ernesto quedó paralizado, el shock visible en cada línea de su rostro. «¿Tú? ¿Quieres que te incluya en mi testamento?», preguntó finalmente, su voz casi un susurro. Alejandra asintió, ahora mirándolo directamente a los ojos. «Sí, creo que sería lo más justo considerando nuestra cercanía». El silencio que siguió parecía contener todo el peso de la decepción que Ernesto sentía. Después de tantos meses, después de confiar en ella, defenderla ante sus hijos, ¿era esto lo que ella quería? ¿Su dinero? «Entiendo», respondió él finalmente, con una calma que lo sorprendió a sí mismo. «Sí, Alejandra, tienes razón». La joven parpadeó aparentemente sorprendida por la facilidad de la concordancia. «Entonces, ¿usted lo hará?». «Sí», respondió Ernesto, su rostro una máscara impenetrable. «Mañana mismo hablaré con mi abogado». Alejandra sonrió, una sonrisa que Ernesto no logró descifrar completamente. ¿Sería alivio? ¿Triunfo? Había algo extraño en aquel momento, algo que no encajaba en la imagen que había formado de ella.
Gracias, don Ernesto. Esto significa mucho para mí. Después de que ella se retiró, Ernesto permaneció en la terraza por horas, solo con sus pensamientos. Las estrellas parecían burlarse de su ingenuidad, y el viento frío de la noche reflejaba el hielo que ahora sentía en el corazón. La mañana siguiente, Daniel percibió inmediatamente que algo había cambiado. Su abuelo estaba más silencioso, más distante, y evitaba mirar directamente a Alejandra durante el desayuno. La joven, por su parte, parecía extrañamente satisfecha, casi aliviada. «Abuelo, ¿pasó algo?», preguntó Daniel cuando quedaron a solas en la biblioteca. Ernesto observó a su nieto por un momento, como si evaluara cuánto podría confiar en él. Finalmente, con voz controlada pero cargada de emoción, contó sobre la conversación de la noche anterior. «Ella pidió ser incluida en el testamento, Daniel, y en el seguro de vida». Su voz falló ligeramente. «Después de todo lo que hice por ella, después de defenderla contra mis propios hijos, era eso lo que quería». Daniel sintió una mezcla de rabia y tristeza. Rabia porque Alejandra había traicionado la confianza de su abuelo. Tristeza por ver el dolor en los ojos de él. «¿Qué vas a hacer?». Una sonrisa enigmática surgió en el rostro de Ernesto. «Exactamente lo que prometí. Voy a incluirla en el testamento». «Pero, abuelo, confía en mí, Daniel. Sé lo que estoy haciendo». Había algo en el tono de voz de Ernesto, una determinación calculada que Daniel no reconocía. El anciano, que siempre había sido amable y conciliador, ahora exhibía una faceta diferente, más dura, más estratégica. Daniel percibió que, a pesar de la edad avanzada, Ernesto Castillo seguía siendo el mismo hombre astuto que había construido un imperio de la nada. 3 días después, Ernesto anunció durante la cena que había perdido toda su fortuna en una inversión fracasada. El anuncio de Ernesto durante la cena cayó como una bomba. «Lo perdí todo», declaró con una serenidad desconcertante. «Hice una inversión arriesgada en criptomonedas. El mercado se desplomó anoche». Daniel, que no había sido alertado sobre esta declaración, se atragantó con el vino. Alejandra palideció visiblemente, dejando caer el tenedor en el plato con un tintineo agudo. «¿Todo?», preguntó ella con voz temblorosa. «¿Pero cómo es posible?». «Codicia, querida», respondió Ernesto, cortando calmadamente el filete en su plato. «Incluso a los 75 años no somos inmunes a ella. Cuando me ofrecieron la posibilidad de triplicar mi patrimonio en semanas, no resistí». Daniel observaba la escena confundido. Su abuelo jamás había mencionado interés en criptomonedas o inversiones de alto riesgo. Algo no tenía sentido. «¿Y la empresa?», preguntó, tratando de entender. «Las acciones que poseo se desplomaron con el escándalo. Tendré que vender esta casa para pagar las deudas». Doña Consuelo, que servía el postre, dejó escapar un gemido ahogado. Ella trabajaba para la familia hacía décadas, y la mansión era su hogar tanto como el de Ernesto. «No te preocupes, Consuelo», Ernesto la tranquilizó. «Garantizaré que tengas un buen lugar para vivir, sin importar lo que pase». El resto de la cena transcurrió en un silencio pesado. Alejandra apenas tocó su postre, los ojos fijos en el plato, mientras su mente parecía trabajar frenéticamente. Cuando finalmente se levantó, su expresión estaba compuesta, pero Daniel percibió la tensión en sus hombros. «Si me disculpan, necesito hacer algunas llamadas», dijo ella, retirándose apresuradamente. Tan pronto como quedaron a solas, Daniel confrontó a su abuelo. «¿Qué está pasando?». «Abuelo, sé que no perdiste ningún dinero». Ernesto sonrió enigmáticamente. «¿No? ¿Cómo puedes estar tan seguro? Porque te conozco. Siempre fuiste conservador con las inversiones. Jamás arriesgarías todo en criptomonedas». El anciano se recostó en la silla observando a su nieto con orgullo. «Tienes razón, hijo, no perdí nada, pero quería ver la reacción de ella. ¿Y qué te pareció?». «Reveladora», respondió Ernesto simplemente. A la mañana siguiente, durante el desayuno, Ernesto anunció que contactaría a un corredor inmobiliario para evaluar la mansión. Alejandra, que parecía no haber dormido bien, intentó disimular su incomodidad.
Don Ernesto, tal vez haya otras soluciones. No necesita vender su hogar. ¿Qué soluciones, querida?, preguntó él con inocencia calculada. Ya no tengo recursos. Los bancos congelaron mis cuentas mientras investigan las transacciones sospechosas. Yo podría ayudar. Mi consultorio está comenzando a dar ganancias y... Ernesto sonrió amablemente. Tu dinero sería una gota en el océano de mis deudas, Alejandra, pero agradezco la intención. 2 días después, Eduardo y los otros hijos aparecieron en la mansión, todos visiblemente alterados. Daniel, que había sido llamado con urgencia por su abuelo, llegó a tiempo para presenciar la confrontación en la biblioteca. ¿Es verdad?, exigió Eduardo blandiendo una tablet donde se leía un titular sensacionalista sobre la quiebra del magnate inmobiliario Ernesto Castillo. Padre, ¿cómo pudiste hacer algo tan irresponsable? Tú siempre dijiste que yo estaba demasiado viejo para tomar decisiones financieras, respondió Ernesto con calma. Parece que tenías razón. ¿Y la empresa? Nuestras acciones están cayendo en picada. Los inversionistas están en pánico. La empresa sigue sólida. Es solo mi patrimonio personal el que fue comprometido. Gabriela, siempre la más pragmática, intervino. Padre, necesitamos transparencia. ¿Cuánto exactamente perdiste? ¿Qué activos todavía quedan? Ernesto suspiró profundamente. Prácticamente nada. La casa, algunos objetos de valor sentimental, tal vez 1 millón en seguro de vida que no pude cancelar. Los hijos intercambiaron. Miradas horrorizadas. La fortuna estimada en 15 millones, además de la mansión valuada en más de 8 millones, reducida prácticamente a nada. Era un golpe devastador para la familia que siempre había vivido a la sombra de aquella riqueza. ¿Cómo pudiste ser tan irresponsable?, lamentó Verónica, que hasta entonces se había mantenido callada. Toda una vida de trabajo. No se preocupen tanto por mí, respondió Ernesto. Preocúpense por ustedes, porque si dependían de mi herencia para mantener sus estilos de vida, tendrán que revisar sus planes. La reunión continuó por horas, con los hijos alternando entre acusaciones, lamentos y eventuales ofertas de ayuda que sonaban más como obligación que como genuina preocupación. Daniel observaba todo en silencio, todavía tratando de descifrar el verdadero plan de su abuelo. Mientras tanto, en el piso de arriba, Alejandra preparaba sus maletas. Cuando Daniel subió para verificar cómo estaba ella, la encontró doblando metódicamente su ropa. ¿Te vas?, preguntó él apoyado en el marco de la puerta. Ella no pareció sorprendida con su presencia. Mis padres están enfermos, respondió sin mirarlo. Necesito cuidarlos por un tiempo. Qué coincidencia conveniente. Alejandra finalmente levantó los ojos mirándolo directamente. ¿Qué estás insinuando, Daniel? Nada. Solo me parece interesante que tus padres se enfermen exactamente cuando mi abuelo anuncia que lo perdió todo. Un rubor subió por el cuello de ella, pero su voz permaneció calma. Piensa lo que quieras. No te debo explicaciones. A mi abuelo sí, después de todo lo que hizo por ti. Alejandra cerró la maleta con un movimiento brusco. Tu abuelo entiende mi situación. Ya hablamos. Al final de aquella tarde, Alejandra partió. Su despedida de Ernesto fue breve y formal, sin el calor que antes caracterizaba sus interacciones. El anciano observó al taxi alejarse con una expresión impenetrable. «Ella no va a volver, ¿verdad?», comentó Daniel, parado junto a su abuelo en la puerta. «No», respondió Ernesto simplemente, «no volverá». Esa noche, sentados en 1900 en la biblioteca con 2 vasos de whisky añejado, abuelo y nieto finalmente conversaron abiertamente. «Jamás besé a esa muchacha, ¿sabes?», confesó Ernesto, mirando el líquido ámbar en su vaso. «Ni una vez. Nuestra relación nunca pasó de conversaciones y algunos paseos tomados de la mano. ¿Por qué mentiste a tus hijos entonces?». «Para provocarlos, para ver hasta dónde llegaba su preocupación por mi dinero, no por mí». Ernesto tomó un sorbo del whisky. Y funcionó perfectamente. Daniel vaciló antes de preguntar. «¿Y Alejandra? ¿Realmente crees que estaba aquí solo por el dinero?». Una sombra de tristeza pasó por el rostro del anciano.
Al principio no. Creo que realmente disfrutaba de mi compañía, de mis historias. Pero en algún momento, la tentación se volvió demasiado grande. ¿Y nunca sospechaste antes? Ernesto sonrió con melancolía. Claro que sí. Soy viejo, Daniel, no ingenuo. Pero a veces preferimos creer en la ilusión que nos hace felices, que en la verdad que nos lastima. En las semanas que siguieron, la vida en la mansión Castillo entró en un nuevo ritmo. La noticia de la quiebra de Ernesto rápidamente se extendió por la ciudad y muchos de los llamados amigos desaparecieron. Los hijos, después de la conmoción inicial, comenzaron a turnarse en visitas rápidas, más por obligación que por afecto genuino. Fue durante ese periodo que Valeria entró en sus vidas, una joven de 28 años que se había mudado recientemente a la casa vecina. Apareció un día trayendo una canasta de panes caseros. Escuché sobre sus problemas financieros, dijo ella con simplicidad al entregar la canasta a Ernesto. Mi abuela siempre decía que los problemas parecen menores con el estómago lleno. A diferencia de Alejandra, Valeria no tenía la belleza convencional ni los modales calculadamente gentiles. Era una persona auténtica, a veces torpe en su sinceridad. Trabajaba como profesora de literatura en una escuela pública local y vivía modestamente. Sus visitas se volvieron frecuentes, primero trayendo comida, después ofreciéndose para ayudar a Ernesto con la organización de la biblioteca que pensaba vender. Ella no demostraba lástima, solo solidaridad genuina. Mi padre falleció el año pasado, contó ella cierta tarde mientras catalogaba los libros. Sé lo difícil que es enfrentar cambios solo. Daniel, que inicialmente había mantenido una postura defensiva después de la experiencia con Alejandra, poco a poco se vio cautivado por la autenticidad de Valeria. En las veces que se encontraban, en la mansión, conversaban sobre literatura, filosofía y los pequeños detalles de la vida que realmente importaban. Un vínculo especial comenzó a formarse entre ellos, algo que Ernesto observaba con discreto contentamiento. Era como si, en medio del caos financiero que supuestamente enfrentaba, una nueva posibilidad de felicidad surgiera no para él, sino para su nieto querido. 3 meses pasaron. La mansión continuaba intacta, a pesar de los rumores de venta inminente. Ernesto explicaba vagamente que los procesos legales estaban retrasando la transacción. Mientras tanto, Valeria se había convertido en una presencia constante, trayendo no solo comida y ayuda práctica, sino principalmente calor humano y conversaciones sinceras. En una tarde de domingo, Ernesto sorprendió a Daniel y Valeria con un anuncio inesperado. «Mi salud está deteriorándose», dijo con una serenidad inquietante. «El médico me dio algunos meses, como máximo». La noticia fue devastadora. Se hicieron exámenes, se consultaron especialistas, pero el diagnóstico permanecía nebuloso. Ernesto se negaba a discutir detalles, insistiendo solo en que quería pasar sus últimos días en paz, en la mansión que amaba. Los hijos, informados de la situación, reaccionaron con diversos grados de consternación. Visitas que antes eran raras se volvieron más frecuentes, aunque breves y formales. Eduardo, en particular, parecía genuinamente conmovido. «Si necesitas cualquier cosa, padre», ofreció, demostrando una preocupación que parecía sincera, «por primera vez en años». «Lo que necesito, Eduardo, no puedes dármelo», respondió Ernesto con una sonrisa triste. «Tiempo. El tiempo que ustedes no tuvieron para mí cuando yo tenía salud». Las semanas pasaron, y Ernesto parecía debilitarse. Lentamente, comenzó a usar una silla de ruedas para moverse por la casa, siempre asistido por Daniel o Valeria, que prácticamente se había mudado para ayudar en los cuidados diarios. Fue durante ese periodo que Daniel y Valeria se acercaron aún más. Compartiendo la carga de cuidar a Ernesto, encontraban momentos de conexión profunda en medio de la tristeza. Ernesto observaba el desarrollo de aquella relación con un brillo especial en los ojos. «Ella es la persona correcta para ti», comentó cierta noche, cuando Valeria había salido a buscar medicamentos. «No dejes que el miedo del pasado oscurezca las posibilidades del futuro». Daniel comprendía el consejo,
Valeria era diferente de Alejandra en todos los aspectos posibles. No pedía nada, solo daba. No se importaba con la supuesta quiebra de la familia, solo con el bienestar de Ernesto y cada vez más con el del propio Daniel. Una semana antes de lo que Ernesto llamaba su partida, pidió a Daniel que reuniera a toda la familia para la lectura anticipada del testamento. «Quiero ver sus reacciones», explicó con una sonrisa enigmática. Un último deseo de un viejo terco. El día llegó. La biblioteca fue preparada para recibir a todos los hijos de Ernesto, además de Daniel y Valeria. Para sorpresa general, Alejandra también fue convocada. Ella apareció visiblemente avergonzada, más delgada y abatida de lo que Daniel recordaba. El abogado de la familia, Dr. Ramírez, inició la sesión con una solemnidad apropiada. Ernesto, sentado en su silla de ruedas, observaba cada rostro con atención minuciosa. Antes de comenzar la lectura formal, anunció el doctor Ramírez, don Ernesto preparó un mensaje en video que le gustaría que todos vieran. El televisor fue encendido y el rostro de Ernesto apareció en la pantalla. No era el Ernesto fragilizado de ahora, sino una versión grabada meses antes, todavía fuerte y vigoroso. «Mis queridos», comenzó él en el video, «si están viendo esto, significa que estoy llegando al final de mi jornada. Antes de que el testamento formal sea leído, hay algunas verdades que necesitan ser dichas». La sala estaba en completo silencio. Primero, nunca perdí mi fortuna. La inversión en criptomonedas, la quiebra inminente, todo eso fue una farsa cuidadosamente elaborada. Exclamaciones de sorpresa llenaron la biblioteca. Eduardo se levantó abruptamente, mientras Alejandra palidecía visiblemente. «Quise descubrir quién realmente se preocupaba por mí, no por mi dinero», continuó Ernesto en el video. «Y lo descubrí. Mis hijos, que raramente me visitaban, de repente aparecieron preocupados cuando pensaron que yo estaba en quiebra. Alejandra, que proclamaba un afecto especial por mí, desapareció tan pronto como supo que yo no tenía más nada que ofrecer financieramente». Alejandra bajó la cabeza, incapaz de enfrentar las miradas acusatorias que se volvieron hacia ella. «Pero también descubrí quién realmente se preocupa. Daniel, mi nieto, que estuvo a mi lado independientemente de mi situación financiera. Y Valeria, una joven extraordinaria que ofreció amistad y apoyo a un viejo supuestamente quebrado, sin pedir nada a cambio». Ernesto en el video hizo una pausa, sus ojos pareciendo penetrar la pantalla para conectarse directamente con los presentes en la sala. «En cuanto a mi salud, estoy perfectamente bien. Los médicos me dieron al menos 10 años más si continúo, cuidándome. Una vez más quería ver quién realmente quedaría devastado con mi muerte, por lo que soy, no por lo que tengo». Daniel no podía creerlo. Miró a su abuelo en la silla de ruedas, que ahora sonreía abiertamente, abandonando la fachada de fragilidad que había mantenido por meses. «Ahora, sobre mi testamento real», continuó el Ernesto del video, «mi patrimonio permanece intacto, aproximadamente 15 millones en inversiones diversas, esta mansión valuada en 8 millones, y un seguro de vida de 1 millón de pesos». El video terminó, y el Ernesto real tomó la palabra, levantándose de la silla de ruedas con una vitalidad que impactó a todos. «Sorpresa», dijo simplemente, con una sonrisa irónica. El doctor Ramírez carraspeó, ajustando sus anteojos, antes de abrir el sobre lacrado que contenía el testamento oficial. «Conforme a la voluntad del señor Ernesto Castillo, los bienes serán distribuidos de la siguiente manera. 50% de su fortuna, incluyendo la mansión, será destinada a su nieto, Daniel Castillo». Daniel parpadeó, sorprendido por la generosidad de su abuelo. 30% será dividido igualmente entre sus 5 hijos, bajo la condición de que cada uno dedique al menos 10 horas mensuales a trabajo voluntario en instituciones de caridad por un periodo mínimo de 5 años. Los hijos se miraron entre sí, aturdidos. 20% será donado a instituciones de hinduismo a apoyo a ancianos abandonados.
El doctor Ramírez hizo una pausa antes de continuar. El seguro de vida, por valor de $1.000.000, será íntegramente destinado a la señorita Valeria Olivera, como agradecimiento por su dedicación desinteresada. Valeria jadeó, los ojos llenos de lágrimas. En cuanto a la señorita Alejandra Guzmán, el señor Ernesto deja una llave de una caja fuerte en el Banco Central, con la instrucción de que solo ella podrá abrirla. Alejandra, que había permanecido cabizbaja durante toda la lectura, levantó la cabeza con un destello de esperanza en los ojos. Tal vez hubiera joyas, dinero, algo valioso reservado especialmente para ella. Ernesto se acercó a ella, entregándole personalmente una pequeña llave dorada. La caja fuerte está reservada para ser abierta mañana a las 10, informó él. Estaré ansioso por saber tu reacción. A la mañana siguiente, Alejandra fue al banco con el corazón acelerado. Siguiendo las instrucciones, fue conducida a la sala de las cajas fuertes privadas. Con manos temblorosas, insertó la llave en la cerradura de la caja fuerte indicada. Al abrir, encontró solo 2 objetos: una taza de café completamente fría y un sobre con su nombre. Confundida, abrió el sobre y encontró una carta manuscrita. Querida Alejandra, para ti dejo esta taza de café frío y amargo, así como fue el amor que me ofreciste. Creí por un tiempo que había encontrado en ti un alma genuina, alguien que veía más allá de mi dinero y posición. Estaba equivocado. No guardo rencor. En realidad, agradezco la lección que me diste en mis años finales, que debemos siempre valorar a aquellos que permanecen a nuestro lado en los momentos difíciles, no en los momentos de abundancia. Deseo sinceramente que un día aprendas que las verdaderas riquezas de la vida no se guardan en cajas fuertes. Ernesto Castillo. Alejandra dejó el banco en lágrimas, cargando apenas la carta y el peso del arrepentimiento. Mientras tanto, en la mansión Castillo, Daniel y Valeria ayudaban a Ernesto a organizar una pequeña celebración en el jardín. El anciano, libre de la farsa de la enfermedad terminal, se movía con la energía renovada de quien se quitó un peso enorme de encima. ¿Sabes, abuelo? Esa fue probablemente la venganza más elaborada que he visto, comentó Daniel mientras arreglaban las mesas bajo el árbol de guayaba. Ernesto sonrió. No fue venganza, hijo. Fue una lección. Para todos nosotros. Valeria, que ataba delicados arreglos de flores en las sillas, miró a Ernesto con admiración. Usted es un hombre sabio, don Ernesto, un tanto dramático, pero sabio. Los 3 rieron, compartiendo una complicidad que trascendía el dinero, los esquemas y las decepciones del pasado. Aquella tarde, mientras la familia se reunía para una comida que simbolizaba un nuevo comienzo, Ernesto observaba con satisfacción el modo en que Daniel y Valeria interactuaban, las miradas cariñosas, los toques discretos, la sintonía natural de 2 personas que se encontraron en circunstancias improbables. Creo que mi próximo proyecto será planear una boda, murmuró para sí mismo, sonriendo al ver a su nieto y la vecina sentados lado a lado, sus manos discretamente entrelazadas bajo la mesa. La mansión Castillo, que por tanto tiempo resonó con el silencio de la soledad, ahora se llenaba con las voces de una familia que después de muchas lecciones dolorosas, comenzaba a reaprender el significado verdadero de la palabra herencia, no los bienes materiales, sino los valores y el amor que sobreviven mucho, más allá de cualquier testamento. Queridos oyentes, esperamos que la historia de Ernesto, Daniel y Alejandra haya tocado sus corazones. Las lecciones sobre amor genuino, interés material y la verdadera naturaleza de las relaciones humanas son eternas, así como el valor de la lealtad en tiempos difíciles. Para continuar este viaje de emociones, las historias que exploran los diferentes tonos de la experiencia humana, con giros que los mantendrán siempre ansiosos por el próximo episodio. Y no olviden dejar en los comentarios cuál fue su parte favorita de esta historia. ¿Sospecharon de Alejandra desde el principio o se sorprendieron con el plan elaborado de Ernesto? Queremos saber su opinión. Hasta la próxima historia, donde nuevos personajes, dilemas y emociones los esperan.